Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un día súper particular en el mundo financiero. Un día en el que, literalmente, la mitad del planeta entró en pánico, mientras la otra mitad, bueno, parecía que estaba de fiesta. A ver, vamos al centro de la cuestión. Los titulares de noticias gritaban crisis, amenaza global, pero la reacción a la bolsa se partió justo por la mitad. ¿Cómo puede ser? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Y miren esta imagen, es que habla por sí sola. Es una división brutal. Rojo intenso, un rojo de pánico en Asia y un verde sólido, tranquilo en Occidente. Vamos a ver pieza por pieza qué fue lo que pasó para que tuviéramos este escenario tan dividido. Para entenderlo bien, vamos a ordenar la historia en 5 partes. Primero, el contexto que generó toda esta tensión, y luego vamos a explorar cada lado de esta extraña divergencia global. Ok, empecemos. Todo se preparó por una escalada de conflicto en Medio Oriente que amenazaba nada más y nada menos que el Estrecho de Hormuz, una arteria vital para el petróleo de todo el mundo. Y ojo, esto no era una simple noticia pasajera. Estamos hablando de eventos que amenazaban con provocar un verdadero shock energético a nivel mundial. El miedo era real y estaba en todas partes. Ese miedo tan fuerte, lógicamente, golpeó primero a los mercados de Asia. Y la reacción allí fue, para decirlo suavemente, inmediata y brutal. En Corea del Sur, por ejemplo, el golpe fue increíble. El índice Kospi se desplomó un 12% en un solo día. Y para que tengamos una idea de la magnitud, esta caída fue más grande que cualquiera que se haya visto durante la crisis financiera de 2008 o incluso durante la pandemia de 2020. O sea, un día para la historia, pero de los malos. Aquí está el punto clave. No fue una venta tranquila y ordenada, fue un pánico total y la razón fueron las liquidaciones apalancadas. ¿Qué significa esto? Básicamente que los inversionistas que habían pedido mucho dinero prestado para invertir tuvieron que vender todo a cualquier precio para pagar sus deudas, y eso, claro, acelera la caída en picada. Bueno, ahora hagamos un viaje rápido al otro lado del planeta, porque mientras todo esto pasaba, la reacción a las mismas noticias fue extrañamente tranquila, casi como si no pasara nada. Es que es increíble. Mientras Asia estaba en caída libre, los mercados de Estados Unidos y de Europa simplemente se encogieron de hombros, ignoraron las noticias y terminaron el día con números positivos. Y acá se ve clarísima la desconexión. La gente no estaba buscando refugio en activos seguros. No. Estaban comprando acciones de sectores de alto riesgo como tecnología, con gigantes como Amazon y Tesla a la cabeza. Y esta frase de un analista nos da la primera gran pista. Sugiere que había otras fuerzas en juego, fuerzas que no eran los titulares del día y que estaban controlando el mercado estadounidense. Entonces, ¿cuál es la explicación para esta división tan grande? Bueno, parece que la respuesta está en 3 fuerzas distintas que estaban tirando de los mercados en direcciones completamente opuestas. La primera pista es el poder de un simple rumor. Salió un informe que decía que había conversaciones secretas para bajar la tensión. Aunque después se negó, fue suficiente para dar un poco de esperanza y que los inversionistas en Occidente empezaran a comprar. La segunda clave tiene que ver con la salud real de las economías. Eran muy distintas. Mientras que la economía china mostraba señales de debilidad, el enorme sector de servicios de Estados Unidos estaba creciendo a su ritmo más rápido en años, una base mucho más sólida. Y por último, el factor más fuerte y el que menos se ve, un muro técnico. Imagínense esto. Muchos inversionistas ya se habían protegido contra una caída comprando una especie de seguros. Al mismo tiempo, había muchísimas apuestas a que el mercado iba a subir hasta cierto nivel. Esta mezcla creó una fuerza casi mecánica que obligaba a los grandes operadores a comprar cuando el mercado bajaba un poquito y a vender cuando subía, manteniendo todo súper estable. Era una fuerza interna del mercado más poderosa que las noticias de pánico del día. Bien, si juntamos estas 3 piezas del rompecabezas, el rumor, la economía fuerte de EU y este muro técnico, llegamos a una conclusión realmente fascinante sobre por qué el mundo se partió en 2 ese día. Lo que pasó, en esencia, es que se estaban contando 2 historias totalmente diferentes al mismo tiempo. En Asia, la historia que ganó fue la del miedo, sin duda, pero en Occidente, la historia de la resiliencia, apoyada por una economía fuerte y la propia estructura del mercado, se impuso. Y esta cita es la cereza del pastel. Revela la confianza que había por dentro en Estados Unidos. Mientras los titulares hablaban de guerra, los propios directivos de las empresas de tecnología, estaban comprando acciones de sus propias compañías, una señal muy clara de optimismo. Y todo esto nos deja con una última reflexión.
Ese 4 de marzo fue un recordatorio muy claro de que, debajo de la superficie de las noticias que leemos todos los días, a menudo hay corrientes mucho más profundas, tanto económicas como técnicas, que son las que de verdad mueven los hilos del mercado.